El simposio de microbiología. En primer lugar, les voy a presentar a María Lorena Canteros, que nos va a dar la charla de micobacterias. Ella es bioquímica, especialista en bioquímica clínica, área bacteriología clínica. Es magíster en salud pública, es instructora de residentes en la residencia de bioquímica clínica del Hospital de Clínicas, ayudante de primera del Departamento de Bioquímica Clínica de la Cátedra de Microbiología y es la bioquímica a cargo del Laboratorio de Micobacterias en el Hospital de Clínicas. Así que las dejo con ella y disfruten y aprovechen la charla. Gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores del Congreso. La verdad que es un orgullo verlos crecer y haber pertenecido también a Corevio. Así que bueno, vamos a iniciar la charla de hoy tratando de ubicar a las micobacterias como un desafío en el diagnóstico microbiológico, como un leading case. Así que bueno, vamos a tratar de abordar desde ese punto de vista a este grupo de micobacterias. Y sabemos que, aunque las micobacterias son bien conocidas y algunas especies desde la antigüedad, la aparición del VIH-Sida, el incremento de la población inmunosuprimida junto a pacientes con factores predisponentes más el aumento de procedimientos tanto médicos como estéticos invasivos, han condicionado un cambio radical en la epidemiología de las micobacterias. Actualmente existe una enorme preocupación, sobre todo en tuberculosis, en todo el mundo por el resurgimiento e incremento de resistencias a los fármacos más importantes. La complejidad de este tipo de bacterias presupone una valoración del caso a la hora de justificar terapias antimicrobianas de larga duración, ¿sí? Estamos hablando de un término de 6 meses a 8 meses en adelante, de acuerdo a la especie implicada, y sabemos que son patologías generalmente que cursa el paciente de alto riesgo en poblaciones vulnerables, minorías étnicas, migrantes y comunidades cerradas. La mayor exposición a infecciones nosocomiales, postraumáticas, posquirúrgicas, brotes con contaminación en equipos médicos, como así también los procedimientos estéticos invasivos que hoy por hoy están en auge, acompañan una importante morbimortalidad. Entonces, el desafío desde el laboratorio de micobacterias está orientado a contribuir al diagnóstico oportuno y de calidad, mejorando los registros de información, los métodos de detección e implementación de nuevas pruebas de identificación. Sabemos que la importancia de este género está justamente en relación con el mejor entendimiento del cuadro clínico, mecanismos patogénicos y desarrollo de métodos diagnósticos y las características del huésped a lo que nos enfrentamos en los últimos años, con lo cual es necesario tomarnos el tiempo, revisar y consultar cada caso. Este género incluye a patógenos que son de gran importancia clínica y de impacto en salud pública, como especies del complejo Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, y después un grupo de micobacterias que tienen una baja patogenicidad, pero que en determinados casos pueden comportarse como oportunistas o en algunos casos como saprófitos y raramente producir patologías. Entonces, las nuevas técnicas moleculares, cromatográficas, HPLC, espectrometría de masas, contribuyeron de manera importante a la identificación y reclasificación de nuevas especies, siendo una alternativa precisa y rápida. Bueno, solamente para recordar un poquito, muchos de ustedes probablemente lo hayan visto en el grado, probablemente los que hayan hecho bacteriología tienen un poco más fresca esta coloración que nos va a permitir poder identificar en el microscopio a las micobacterias, que son justamente ácido alcohol resistente por la capacidad que tienen de resistir a la decoloración con una mezcla de ácido en alcohol, luego de la decoloración con
compuesto. Justamente sabemos que componen un gran porcentaje de su peso molecular en la pared celular, pero también existen otro grupo de familias o dentro del orden actinomicetales a los cuales pertenecen, que también contienen ácidos micólicos, pero ya de menor peso molecular. Entonces vamos a poder diferenciarlos de esos otros géneros y familias a partir de la coloración de Kim-Jun. Todos ellos son cortos, aerobios, inmóviles, no flagelados, no esporulados y no capsulados. Dentro de los patógenos obligados vamos a ver a las especies del complejo tuberculosis que van a producir justamente esta patología, la tuberculosis, y después a Mycobacterium leprae, que tiene una forma y abordaje de estudio totalmente diferente, porque como sabemos que no es una micobacteria que crece en medios sintéticos, solo lo podemos aislar de materiales donde se ha inoculado a animales de experimentación, como por ejemplo el armadillo o la almohadilla plantar de ratón, y a partir de ahí poder estudiar distintos mecanismos inmunológicos que se ponen en juego o nuevas drogas para su tratamiento. Y por otro lado tenemos a un grupo grande de micobacterias que van a producir la micobacteriosis, que son micobacterias ambientales o saprófitas. Bueno, estos patógenos, los obligados, aparte de la especie tuberculosis, que es la prevalente en América, vamos a tener otras especies como por ejemplo Mycobacterium bovis y su variante BCG, Mycobacterium africanum, que no es de esta región, Microtica neti, que se pueden llegar a aislar en casos muy puntuales y raros. Todas ellas son de crecimiento lento y no cromógenas. Bueno, estas son todas las denominaciones que ustedes van a poder encontrar en la literatura de las micobacterias ambientales o atípicas, no tuberculosas. También se las pueden llegar a nombrar como MOT, Mycobacterium other than tuberculosis, en las cuales todas ellas van a ser agentes etiológicos de la misma patología, que es la micobacteriosis. Los métodos diagnósticos están basados en la clínica, el diagnóstico presuntivo, la bacteriología, que es el diagnóstico de certeza, las pruebas intradérmicas y la anatomía patológica. Nosotros vamos a enfocar esta charla justamente en el diagnóstico bacteriológico de tuberculosis y micobacteriosis. Existen métodos convencionales y nuevos, sobre todo métodos directos, que es lo que vamos a abordar en la tarde de hoy. Vamos a arrancar sobre aquellos métodos que se pueden aplicar sobre las muestras clínicas. Entonces, para tuberculosis y micobacteriosis vamos a iniciar el estudio a partir de muestras, realizando el examen directo y el cultivo de estas muestras clínicas, ya sean pulmonares o extrapulmonares. El examen directo o baciloscopía se realiza sobre un extendido en el cual se deben observar 100 campos ópticos y se informa la cantidad de bacilos que se observan a partir de una escala semicuantitativa dada por cruces. Esto permite detectar justamente aquellas muestras que provienen de pacientes bacilíferos, que son justamente los pacientes que son capaces de eliminar esos bacilos en sus expectoraciones y son las muestras contagiosas, ¿sí? Entonces tienen un gran impacto en lo que es la transmisión de la enfermedad, y es el objeto hoy por hoy de los programas nacionales e internacionales para detectar las fuentes de infección y de esta manera cortar la cadena de transmisión. El tema es la baja sensibilidad que tiene, ¿sí? Decimos que una baciloscopía va a ser positiva si contiene al menos entre 5.000 y 10.000 bacilos por mililitro de muestra. Y esta baja sensibilidad es lo que es la limitante para lo cual recurrimos al cultivo de las muestras, en el cual ya tenemos una sensibilidad mucho mayor porque puede detectar hasta 10 bacilos por mililitro de muestra, ¿sí? Y va a tener mayor sensibilidad con una alta especificidad porque nos va a permitir justamente la identificación de esa micobacteria y realizar las pruebas de sensibilidad.
Dentro de los métodos directos que tenemos en los laboratorios de mediana y de alta complejidad, tenemos los métodos convencionales que todavía seguimos haciendo, en donde el medio de cultivo es a base de huevo, y los dos medios sólidos principales que utilizamos es el Lowenstein-Jensen y el Stombrick, porque nos permite diferenciar las especies más prevalentes dentro del complejo tuberculosis, que es la especie tuberculosis y la especie bovis. Recordando, el Stombrick lo que tiene es piruvato de sodio, que justamente utiliza la especie bovis como fuente carbonada para poder crecer, a diferencia del Lowenstein-Jensen, que no lo contiene, entonces el crecimiento va a ser nulo o escaso de esta especie. Sin embargo, en el Lowenstein-Jensen pueden crecer todas las otras especies menos Mycobacterium bovis. Estos métodos convencionales, en el cual se usa el método sólido, lo que hace es tratar de visualizar las colonias que pueden llegar a crecer en el transcurso de 60 días a 37, y el tiempo promedio de positivización es de 21 días. Generalmente decimos que entre la tercera y quinta semana de incubación ya podemos comenzar a observar estas colonias dependiendo del inóculo de la muestra. Sin embargo, existen nuevos métodos de lectura precoz en donde lo que tratan de hacer es acortar esos tiempos de incubación, sobre todo en los casos que nosotros necesitamos una rápida identificación de esa micobacteria o necesitamos instaurar una terapéutica dirigida para esa especie, o que la gravedad del paciente, como por ejemplo puede ser una meningitis tuberculosa, amerite justamente poder acelerar los tiempos del informe. La variante es que nosotros estamos utilizando medios líquidos como el Middlebrook, en donde utilizamos una incubación de 42 días, fíjense la diferencia de 60 a 42, a la misma temperatura, y estamos hablando de un promedio de positivización mucho más corto, de 7 días, aunque puede ser menor dependiendo del inóculo. Bueno, hay otros métodos que podemos aplicar también sobre las muestras que hoy se están promulgando mucho y ya la OPS lo ha avalado hace un par de años, que es el GeneXpert sobre la muestra, que puede ser tanto muestra pulmonar como extrapulmonar. Entonces lo que se realiza es el procesamiento de esta muestra a través de la licuefacción o inactivación de ya sea la muestra con o sin flora acompañante, luego de lo cual se carga en este cartucho que tiene compartimentos especiales para hacer la PCR con los distintos reactivos. Es una PCR cerrada, que esa es la ventaja, que no permite contaminación, y luego se introduce este cartucho en el equipo, que tiene la facilidad que puede ser tanto este cartucho específico para este microorganismo como otros microorganismos de impacto nosocomial. Luego lo que se hace es la filtración y lavado automático de la muestra con lisis por ultrasonido y extracción del DNA, y luego se mezcla con los reactivos de la PCR para lograr una PCR o aplicar una PCR, una nested PCR con cuantificación fluorescente, es decir, que hacemos una PCR a tiempo real. Con lo cual cada sonda que hibrida emite una señal fluorescente captada y evidenciada mediante un sensor o software que dibuja una curva de la señal cuantificada. Lo importante de esto es que son equipos portátiles, por lo tanto cualquier laboratorio de baja complejidad lo puede realizar y tiene muy bajo riesgo para el operador. ¿Cuáles son las recomendaciones de la OMS relacionadas con el diagnóstico de tuberculosis específicamente para este tipo de metodología? Es que se realice justamente sobre muestras que pueden ser respiratorias, en donde vamos a observar la sensibilidad que tiene cuando el cultivo es positivo, ya sea en un esputo o en un lavado gástrico, que estamos rondando el 66%. Sin embargo, vemos que cuando solamente acompaña la clínica, la sensibilidad baja mucho. La sensibilidad del cultivo es superior a esta técnica molecular, por lo tanto, está aconsejado hacer de forma paralela tanto estas técnicas moleculares como el cultivo al mismo tiempo. Y vemos que la especificidad es muy buena, del 98%, y cuando ya hablamos de tuberculosis extrapulmonar, acá vamos a tener que ver muy bien qué tipo de muestra vamos a procesar, porque la sensibilidad depende del tipo de muestra, y vemos que
en cultivos de nódulos o ganglios linfáticos, otros tejidos y líquido cefalorraquídeo, la sensibilidad es muy buena, pero ya cae muchísimo en el líquido pleural, y esto es una desventaja porque en la Argentina nosotros tenemos a nivel país como primera localización extrapulmonar a la tuberculosis pleural. Sin embargo, en trabajos que van a presentar mañana los residentes del Hospital de Clínicas, vemos que en nuestro hospital tenemos mucha más tuberculosis ganglionar que tuberculosis pleural. Así que bueno, es importante saber en qué tipo de muestras se puede aplicar este tipo de metodología. Vemos que la especificidad es muy buena, superior al 90-95%. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas de estos métodos? La mayor sensibilidad que la baciloscopía, pero menos que el cultivo. Eso sí, es muy importante tenerlo en cuenta. La mayor facilidad para ser aplicado y descentralizado que el cultivo. El riesgo biológico que está alrededor del orden de la baciloscopía, menor tiempo de procesamiento, aproximadamente entre 2 y 3 horas ya se puede emitir el resultado, y un bajo riesgo de contaminación cruzada en el laboratorio. También se puede utilizar el mismo equipo, como decía, en otros microorganismos de impacto nosocomial, y la desventaja es que no detecta resistencia a isoniazida, porque una cosa que no les había aclarado es que al mismo tiempo que se realiza la identificación del complejo Mycobacterium tuberculosis, lo hace a rifampicina, que es marcador de multiresistencia. Sabemos que si es resistente a rifampicina, lo más probable es que sea a isoniazida, pero la inversa no es viable, porque sabemos que tenemos muchas más cepas resistentes a isoniazida solo como monodroga, porque es la droga utilizada para el tratamiento profiláctico. Y lo que sí tiene también como desventaja es el alto costo. Bueno, ya un poquito estuvimos viendo qué podíamos hacer a partir de las muestras clínicas con los métodos convencionales y los métodos nuevos que podemos aplicar como los métodos genéticos, y una vez que podemos aislar a la colonia, ya sea de los métodos convencionales o los métodos automatizados, vamos a iniciar el estudio de la identificación de especies, ya sea por técnicas bacteriológicas, técnicas genéticas o moleculares, espectrometría de masa, cromatografía, HPLC o secuenciación. Bueno, solamente para recordar la clasificación de Ranion, que se hace en un momento en el cual todavía no se conocía o no estaba entre nosotros el virus del VIH, con lo cual revolucionó un poco la epidemiología, como hablaba hoy, de estas micobacterias, ni tampoco habían los procedimientos invasivos que hay en este momento, tanto médicos como cosmetológicos, ni la sobrevida de los pacientes inmunocomprometidos. Todo eso hizo que hoy por hoy esta clasificación se vuelva a rever y se pueda ampliar a otras micobacterias que comenzaron a tener mayor prevalencia. Entonces, estamos hablando de que en este tipo de clasificación tenemos 3 grupos para las micobacterias de crecimiento lento, que en ese momento eran las de mayor impacto, ¿sí? Como por ejemplo Kansasi marinum. Dentro de la frecuencia tenemos todas las especies de tuberculosis en el grupo 3, junto con el avium intracelulare, que también es de gran frecuencia, y si bien acá en la Argentina no tenemos Mycobacterium ulcerans, en el mundo es el agente productor de la úlcera de Buruli, que sí tiene altísima frecuencia en algunos lugares. Y después este grupo de las no cromógenas, que dentro de las cuales vamos a destacar a Mycobacterium abscessus, al complejo Chelonae fortuitum, comenzaron a tener mayor relevancia en los últimos años. Bueno, ¿cuáles van a ser las características microscópicas y culturales que van a dar el inicio al estudio de las micobacterias? Primero lo que vamos a hacer es una baciloscopía, pero esta vez de las colonias, ya no de la muestra, para observar la presencia de factor cordón, que justamente es una esterificación de los ácidos micólicos que tienen las micobacterias del complejo tuberculosis frente a
la falta de estructura o falta de cordón que se observa en las micobacterias ambientales en su gran mayoría. Esto no es patognomónico de especie porque sabemos que existen especies como por ejemplo Mycobacterium kansasi que puede presentar factor cordón positivo, pero nos ayuda, ¿sí?, con las características culturales de la colonia a poder ya pensar de qué especie o de qué complejo se podría tratar. Vamos a observar las características culturales, ya sean colonias pigmentadas, mucosas, no cromógenas, como mucosas en forma de pátina o rugosas que corresponden, en este último caso, al complejo Mycobacterium tuberculosis. Y pruebas bioquímicas en donde solamente les menciono que de acuerdo a los grupos vamos a tener una batería de pruebas bioquímicas que ensayar para justamente orientar a la especie que queremos informar y estudiar. Bueno, este algoritmo lo presenta el Instituto Malbrán como instituto de referencia, como laboratorio de referencia en micobacterias, en donde justamente lo que inicia o propone es iniciar observando la morfología de la colonia y los datos del cultivo, categorizando al paciente, ¿sí?, en donde vamos a tener que, si se tratan de colonias no pigmentadas, de crecimiento lento, rugosas, que tienden a tener un aspecto de migas de pan, podríamos llegar a estar en presencia del complejo tuberculosis y sobre todo tendríamos que ver si en este caso tenemos riesgo de resistencia, una probable multiresistencia, o en el caso de tener una tuberculosis resistente ya diagnosticada. En ese caso, ellos lo que proponen y lo que nosotros hacemos también en el laboratorio es, a partir de acá, que lo vamos a ver ahora, es realizar una identificación rápida por cromatografía en fase lateral. Sin embargo, las micobacterias ambientales, que pueden tener otro tipo de morfología, pueden tener otro tipo de crecimiento, menor a 7 días decimos que son de crecimiento rápido y mayor de 7 de crecimiento lento, vamos a ver que este tipo de micobacterias, que son ambientales o banales, van a tener que pasar por un criterio que justifique el estudio, ¿sí?, ya sea una muestra respiratoria con sintomatología clínica o 2 muestras respiratorias con baciloscopía negativa y más de 5 colonias, o muestras naturalmente estériles. En el caso de que tengamos pacientes sin riesgo de resistencia y en tratamiento, con la identificación fenotípica, ya sea del examen microscópico y las pruebas bioquímicas, podemos informar como complejo tuberculosis. Sin embargo, si tenemos estas causales que en realidad tendríamos que avanzar un poco más rápido en la identificación con mayor sensibilidad y especificidad, lo que se propone es realizar justamente esta técnica rápida en cromatografía de fase lateral, en donde lo que se hace es un sistema de doble anticuerpo que detecta a una proteína que es la MPB64, que justamente está presente en las especies del complejo tuberculosis. Los fundamentos del método nos dice que se puede realizar tanto del medio líquido, es decir, de ese tubo del método que proviene del método rápido, o del sólido con una lectura aproximadamente de 15 minutos. Es muy fácil de realizar. El límite de detección es de 10 a la quinta unidades formadoras de colonias por mililitros, pero ojo que hay cepas BCG que pueden llegar a no presentar este tipo de proteínas, o se encontraron mutantes, cepas en donde está mutado el gen que codifica para esta proteína, es decir, que pueden haber casos que dé negativa y eso no descarta al complejo tuberculosis. Solamente presentarles los métodos que hay comerciales y la sensibilidad que está rondando por encima del 97%. Nosotros estamos utilizando en este momento comercialmente a las tiras de BD, que andan muy bien, y la verdad que la única limitante que encontramos es que cuando estamos muy ansiosos y queremos aplicarlas sobre un muy bajo inóculo, generalmente nos dan negativo, así que bueno, lo que hacemos es dejar un par de días más incubando y volver a realizar la prueba, y la verdad que obtenemos muy buenos resultados.
Para seguir avanzando en el algoritmo que se propone, sabemos que si esta inmunocromatografía en fase lateral da positiva y nosotros realizamos una prueba de nitrato que es positiva para la especie tuberculosis, vamos a poder diferenciar de otra especie importante dentro del complejo que es Mycobacterium bovis. Y si nos llega a dar el nitrato negativo, ahí lo que se sugiere es realizar pruebas moleculares en donde podamos diferenciar las otras especies del complejo tuberculosis. Una de las cuales es el genotype de Mycobacterium tuberculosis, en donde se amplifica blancos específicos con primers biotinilados, seguida de una hibridación en tiras de nitrocelulosa y reveladas después colorimétricamente. Y acá vamos a poder ver las distintas especies, los patrones de banda que da cada uno para poder diferenciarlos. Estamos hablando ya que este tipo de identificación ya corresponde a un laboratorio de referencia. Nosotros con llegar al complejo tuberculosis en un laboratorio especializado o de mediana complejidad es suficiente. También se pueden hacer amplificaciones de distintos locus del cromosoma de complejo tuberculosis y vamos a ver también bandas características. Generalmente en este tipo de metodología se toman 6 regiones del genoma de la micobacteria. Y por último, si llega a dar negativa la inmunocromatografía en fase sólida, lo que tendríamos que hacer son pruebas moleculares para tuberculosis, en donde justamente queremos confirmar esas cepas en las cuales podrían llegar a estar mutada, ¿sí?, el gen que codifica a la proteína que se puede detectar en este tipo de metodologías, y para eso se puede realizar justamente la amplificación de esta porción del gen del complejo tuberculosis seguida de una corrida electroforética con un patrón característico, o también se puede utilizar sondas que va a permitir solamente confirmar de qué tipo de micobacteria se trata dentro del complejo tuberculosis. Perdón, que ahí me salté una. Y por último el PRA, que es una amplificación de fragmentos del gen HSP65, luego se realiza una restricción enzimática con 2 enzimas y el patrón de restricción se corre también en un gel de agarosa, observándose luego e introduciendo en una base de datos a ver a qué tipo de especie del complejo pertenece. Hasta acá entonces vamos a llegar a lo último, es otra metodología que es en el inmunolipa, que toma parte del ARN ribosomal para la identificación de estas especies. Una vez que nosotros tenemos ya la identificación de la micobacteria, discúlpenme porque me estoy pasando una que estoy buscando. Estas ya son de atípicas. Ahí está. Entonces, una vez que nosotros tenemos la identificación por este tipo de metodologías, ya nos podemos quedar tranquilos que existen también métodos comerciales que son mucho más sencillas, como por ejemplo el genotype de Mycobacterium, en donde tenemos las distintas bandas de los patrones absorbidas en nitrocelulosa y donde podemos comparar las más prevalentes, un número de 3 especies, o menos prevalentes o raras, en donde también podemos llegar a adquirir de manera mucho más rápida, pero mucho más costosa también. Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos estas distintas alternativas genotípicas para poder identificar a las micobacterias, vamos a ver que el algoritmo final que estamos proponiendo dentro de los laboratorios de mediana a baja complejidad es realizar una identificación rápida, ya sea a través del PRA o del LIPA, y luego de esto, en el caso de no poder llegar a una identificación certera, recién ahí poder lograr a través de espectrometría de masa una
identificación que amplíe el espectro de estas especies que son más raras. Y lo último que tenemos, ya para concluir, en el caso de que no podamos por ninguna de las metodologías anteriores llegar a la especie de micobacteria, es la secuenciación generalmente de 3 genes prevalentes y conservados dentro de las micobacterias, que es el RPOB, el HP65 y el SOD-A. Más para llevar a una práctica que nosotros realizamos dentro del laboratorio a través de un trabajo de la especialidad de bacteriología, es comparar las distintas metodologías que pudimos aplicar a un grupo de micobacterias que estudiamos en un periodo de tiempo de 6-7 años, y observamos que si bien la identificación bioquímica podía ser comparable en distintas metodologías, vimos que en algunos casos fue necesario, como por ejemplo en este caso, aplicar otro tipo de sensibilidad y especificidad de las muestras, sobre todo la especificidad, ya que no pudo resolver en este caso, como por ejemplo del paciente 8, que tenía una micobacteria que no pudo llegar a especie a través de las pruebas bioquímicas. El PRA nos dio como identificación a Mycobacterium simiae. Malditov no logró identificarnos, pero sí pudo la secuenciación del gen HP65 y del RPO llegar a Mycobacterium saskatchewanense. Vemos, por ejemplo, en otro caso en donde, si bien las pruebas bioquímicas, el PRA y Malditov nos pudo llegar a identificar a Mycobacterium fortuitum, la secuenciación nos permitió seguir avanzando un poco más en una especie que previamente estuvo incluido dentro del complejo fortuitum y luego se lo sacó del mismo para directamente identificarlo como especie peregrino. Bueno, traté de ser lo más, digamos, darles un pantallazo de qué es lo que se puede hacer sobre lo que son las pruebas, aplicar sobre la muestra clínica para lograr una rápida identificación y sobre las muestras, las colonias de los cultivos o del medio líquido, y así poder llegar a especie, con lo cual nos está dando la idea de lograr un espectro de antibióticos mucho más dirigido por especie y no por complejo o a través de solamente la visualización de la baciloscopía. Bueno, agradecida por el tiempo de atención y dejo lugar a los otros disertantes. ¿Quieres que lleve esto? Ay, no ven. No hay más de uno, ¿no? Si yo... Porque vamos a dar los dos. ¿Eso no se puede estirar? ¿No se pueden sacar? Si no, pido. ¿No se pueden sacar? Sí, ¿cómo llevas este cable? Sí, se puede, eso sí. ¿Sí? Fíjate dónde está el enchufe nada más. No, pero vamos a hacer... No da eso, che. No. No llega. Ay, qué quilombo estamos. No hay otro micrófono. No, no importa, no Bueno. pasa, no perdamos más tiempo. Bueno, uno y uno. Bueno, les voy a presentar la siguiente charla, que la van a dar el doctor Bay, que es bioquímico especialista en bioquímica clínica, área bacteriología, doctor de la Universidad de Buenos Aires y profesor regular asociado de la Cátedra de Microbiología Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, jefe del Laboratorio de Bacteriología del Hospital de Clínicas y director de la carrera de especialización en Bioquímica Clínica. Y Marisa Almuzara, perdón, estoy nerviosa, es bioquímica especialista en Bioquímica Clínica, doctora de la Universidad de Buenos Aires, jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Microbiología Clínica
y jefa de la Unidad de Bacteriología del Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón. Bueno, los dejo con ellos. Yo sabía que me iba a mandar con... Bueno, agradecemos la invitación a todas las autoridades del Congreso y en particular a Karina Royman, que nos convocó para esta charla. Bueno, si nos remitimos a la identificación microbiana en el siglo XXI, si bien se han introducido nuevas metodologías de identificación, hay determinaciones como la siembra en medios de cultivo, o sea, en aislamiento primario, y la utilización de la microscopía, que siguen siendo tan actuales ahora como en la época de Koch en el siglo XIX. Uy. Bueno, yo también quería agradecer la invitación a Karina y a todo el comité organizador. ¿Qué es hoy el Laboratorio de Microbiología Clínica? ¿De qué se nutre este Laboratorio de Microbiología Clínica? Primero, de Biología y Bioquímica, que es lo más viejo que se viene usando como pilar de este laboratorio, a partir de la microscopía, de todas las tinciones, coloraciones que hoy conocemos, a partir de las siembras en medios adecuados, cromogénicos, no cromogénicos, de las pruebas bioquímicas convencionales o automatizados y de las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos. No pasa. También se nutre de la inmunología, sobre todo de los inmunoensayos, o más utilizados hoy las inmunocromatografías, y ahí hay un buen ejemplo que es la detección tanto de antígeno como toxina A y B de Clostridium difficile. También utilizamos pruebas de identificación serológica a la hora de identificar o abordar la identificación definitiva de algunos de los microorganismos. ¿Por qué no avanza? Ah, tengo que poner ahí. ¿Qué incorporó en los últimos años? Métodos espectrométricos, que son métodos físicos que se pueden aplicar, como la espectrometría de masa, a la identificación bacteriana, y lo que ha revolucionado es el tiempo de detección o del abordaje de la identificación de un microorganismo previamente aislado en un medio de cultivo. Y finalmente, la biología molecular, a través de la secuenciación de genes o del genoma completo, no solo para identificar bacterias, sino también para detectar genes de resistencia. Y por otro lado, la amplificación de ADN desde las muestras clínicas permite también abordar la identificación de muchos de los agentes etiológicos de las enfermedades infecciosas. Bueno, ¿qué es lo que tiene que cumplir un método de identificación microbiana? Sobre todo ser rápido y preciso por la instalación del tratamiento antibiótico precoz y por una cuestión de economía, con el uso de un mínimo número mínimo de pruebas bioquímicas. Entonces, dentro de los métodos de identificación que tenemos convencionales, tenemos aquellas pruebas de primera línea que incluyen las coloraciones, el examen en fresco, el aislamiento en medio de cultivo primario, distinta atmósfera de incubación, la sensibilidad a banco y colistina, las pruebas de lectura inmediata como oxidasa y catalasa y el tipo de metabolismo del microorganismo. Entonces, dentro del examen en fresco es importante lo que nos puede llegar a aportar, dado que, por ejemplo, la observación de una larva de estrongiloides en un val indicaría una estrongiloidiasis diseminada, la observación de una tricomonas indicaría, no sé, una vaginitis por tricomonas si es un examen genital, la presencia de levaduras, podemos ver leucocitos, hematíes, etc. ¿Qué nos aporta la coloración de Gram entre los métodos tintoriales? Clasificar al microorganismo como Gram positivo. ¿Cómo es esto?
gram positivos, gram negativos, gram variables, como en el caso de Bacillus o Clostridium, y también bacilos gram positivos ramificados, entre otros. La coloración de Gienza también nos va a aportar información importante, tanto a nivel de micología como de parasitología o bacteriología, como la observación de los cuerpos de Donovan, macrófagos cargados con bacilos negativos, que son indicativos de o agentes etiológicos de la donovanosis o granuloma ingrinal, los histoplasmas, los quistes de histoplasmas dentro del macrófago, y la presencia de tricomonas, etcétera. Definir si un leucocito es polimorfonuclear o mononuclear, etcétera. La coloración de Kinshwitz y Nielsen nos va a permitir clasificar un microorganismo como parcial ácido resistente, como puede ser con la nocardia, o total ácido resistente como una micobacteria. Nos permite también detectar quistes de Cryptosporidium o quistes también de Isospora cayetanensis, entre otros. Ciclospora, perdón. Otros ensayos nos permiten detectar por la técnica de Burrio, la tinta china, la presencia de Cryptococcus neoformans, la metodología del campo oscuro por contraste de fase, la detección de espiroquetas. Y acá vemos el valor que tiene la coloración de Gram en el contexto de la neumonía aguda de la comunidad o para detectar agentes que reagudizan las bronquitis crónicas. Y fíjense cómo la tinción donde hay predominio de cocos Gram positivos que aparecen de A2, lanceolados, con cápsula, tiene alta especificidad para la detección de neumococo. Para adelante, perdón. Cocobacilos negativos para Haemophilus influenza y diplococos gram negativos intra y extracelulares en un material respiratorio para Moraxella catarrhalis. Fíjense que la sensibilidad está entre el 60 y el 70%, quiere decir que no todo lo vamos a poder detectar a través de la coloración de Gram. A su vez también la coloración de Gram de una muestra respiratoria observada en un aumento de 10 por nos va a permitir determinar si la muestra es representativa para la siembra o está contaminada con saliva. Entonces, la observación de más de 25 células por campo de 10 por, o sea, de menor aumento, nos va a indicar que la muestra no es representativa para el cultivo de gérmenes comunes, mientras sí sigue siendo válida para la realización de la siembra para el bacilo de Koch. Y con respecto al valor del Gram en las meningitis agudas, las meningitis que vienen de la comunidad, fíjense que en el contexto de una meningitis que tiene un patrón físico-químico y citológico de tipo bacteriano, la sensibilidad está alrededor del 70%, es decir, que en una de 3 pacientes con meningitis es probable que no veamos el microorganismo, mientras que la especificidad para la detección es altísima, casi del 100%. Esto significa que si vemos bacterias, en el contexto de una meningitis bacteriana, probablemente esa sea la causa de la meningitis. Y uno se animaría a decir que en esta coloración, donde vemos cocos en cadenas cortas, otra vez lanceolados, casi con seguridad que va a corresponder a Streptococcus pneumoniae, en tanto que a veces es difícil diferenciar entre Haemophilus y meningococo, y si bien uno, si ve esta coloración, va a inclinarse para meningococo y esta para Haemophilus, a veces el Haemophilus no es fácil de distinguir, incluso podemos hasta confundir con neumococo, sobre todo cuando pierde el neumococo la tinción de Gram.
La coloración de Gram también tiene valor en el estudio de muestras genitales, tanto masculinas como femeninas, la observación de diplococos Gram negativos intra y extracelulares en un exudado uretral, casi es 100% diagnóstico de que se trata de una uretritis por Neisseria gonorrhoeae, mientras pierde valor la coloración de Gram para búsqueda de gonococos en sitios extragenitales como los hisopados rectales y faringeos. La coloración de Gram es de suma importancia para el diagnóstico de las infecciones genitales femeninas, es así que lo que guía en realidad el diagnóstico de la infección genital femenina es la coloración de Gram y no el cultivo, la observación de... Oye, ¿esto cómo es? Para el... Uy, perdóneme, no. La observación de, de cocobacilos Gram negativos y la presencia de Klucel es patognomónica, lo mismo que de Mobiluncus, es patognomónico o casi sinónimo de vaginosis bacteriana, que corresponderá a un Nugent de 7 a 10. La observación de levaduras con pseudomicelia en presencia de reacción inflamatoria indicará que se trata de una vaginitis por levaduras o por cándida, mientras que la observación de flora lactobacilar indicará que se trata de un flujo normal. Sigo. Otras características importantes a observar, que forma parte del diagnóstico microbiológico tradicional, es observar el tamaño de las colonias en cultivo. Entonces, mientras vemos que las bacterias Gram positivas pueden tener tanto tamaño pequeño y tamaño grande y sin embargo ser del mismo género. Por ejemplo, Corynebacterium uraliticum, colonia pequeña, Corynebacterium amicolatum, otra especie, colonia grande, Nocardia, colonia grande, Lactobacillus, colonia pequeña. Bueno, los estreptococos beta-hemolíticos, un tamaño de colonia intermedia entre los Staphylococcus y los estreptococos del grupo Viridans. A su vez también vemos la diferencia de tamaños de colonias en bacterias Gram negativas, mientras que el tamaño grande de colonia tenemos presente en Aeromonas vibrio, bacilos no fermentadores de glucosa y enterobacterias. Sin embargo, tratándose también de bacterias Gram negativas, los microorganismos del grupo ASEC tienen un tamaño de colonia muy pequeña, lo que nos puede llegar a orientar el diagnóstico. El aspecto cultural también es una de las características que uno utiliza en la identificación convencional y sin embargo hay que, estudiar y saber mucho, por el hecho de que un bacilo Gram positivo en cultivo del tipo de una nocardia o Mycobacterium fortuitum puede tener casi el mismo aspecto cultural que un bacilo no fermentador. Un coco Gram positivo como un estáfilo tiene exactamente el mismo aspecto cultural que un Corynebacterium striatum. Un bacilo no fermentador como Miroides tiene un spreading, como lo mismo que una Enterobacteria proteus. Un coco positivo mucoso, que en este caso se trata de un Streptococcus pneumoniae, es casi indistinguible la colonia de un bacilo no fermentador de la familia Phlavobacteriaceae. También es importante la hemólisis, tanto en Gram positivos, bacterias Gram positivas como Gram negativas. Nosotros la utilizamos también para identificar la presencia de hemólisis o no. Por ejemplo, les doy un ejemplo acá, esta colonia que sin embargo que tiene morfotipo de Gram positivo, que puede uno confundirse con un Streptococcus pyogenes. Sin embargo, se trata de Burkholderia contamina, que es una especie de Burkholderia que es tiene una beta-hemólisis marcada y es colonia pequeña a las 24 horas. A su vez también es importante la presencia de pigmentos, observar. El pigmento rojo puede estar presente tanto en un bacilo Gram positivo del género Microbacterium como en una Enterobacteria serratia o como un Micrococcus como es Cocuria rosea o Verebundimonas vesiculares, que es un bacilo no fermentador. A su vez también la presencia de pigmentos amarillos lo podemos ver tanto en bacilos Gram positivos como en Micrococcus o bacilos no fermentadores.
Otras pruebas que usamos para identificar microorganismos es la siembra en medios selectivos y diferenciales, el CLD que nos permite, que tiene lactosa en su composición, que permite diferenciar entre fermentadores y no fermentadores de lactosa, el XLD y el Hectoen, que son medios selectivos que se utilizan habitualmente para cultivo de los coprocultivos para diagnósticos de enteropatógenos. A su vez también tenemos la utilización, podemos utilizar medios cromogénicos para identificar, algunos de ellos como el para Staphylo aureus METI-R con el agregado de antibióticos, tiene cefoxitina en su composición, o la identificación de enterococo vancomicina resistente, tanto fecalis y faecium, que tienen vancomicina en su composición, la observación de colonias negras en el medio cromogénico de Clostridium difficile, la observación de colonias rojas en el medio selectivo para Streptococcus B y los clásicos medios utilizados para el cultivo de orina y la diferenciación de uropatógenos. Bueno, no me acuerdo acá. Dentro de los métodos para identificación bacteriana fenotípicas, tenemos los métodos convencionales, que aparte de la observación microscópica y macroscópica de la colonia, incluye pruebas bioquímicas manuales, esquemas en tablas, esquemas dicotómicos, o sea, algoritmos de identificación e identificación serológica. Dentro de las pruebas bioquímicas de lectura rápida tenemos la prueba de oxidasa y la prueba de la catalasa, que son muy importantes. La oxidasa, bueno, para los gram negativos, la catalasa para los gram positivos. Y bueno, también para los gram negativos del grupo ASEC. Después tenemos pruebas de lectura rápida, o sea, cuya lectura se realiza en menos de 6 horas. Tenemos el PIR, ipurato, las fosfatasa, coagulasa, glicosilasas, etcétera, cuyos resultados se obtienen en menos de 6 horas, y tienen otras cuyos resultados los van a tener entre 24 y 7 días, de acuerdo a la prueba que se emplee. La prueba de CAN, el resultado a las 24 horas, la prueba de nitrato a las 48, la lectura de indol a las 48, la prueba de cetamida y la utilización o fermentación o oxidación de hidratos de carbono tiene una incubación de 7 días. Bueno, esto es un esquema que yo, los que fueron mis alumnos, lo doy siempre. Es la llave de apertura de los bacilos gram negativos aerobios, y todos sabemos que lo que más se usa para diferenciar un bacilo gram negativo, si es fermentador o no fermentador, es el agar TCI. Y con la aparición de fondo en el agar TCI nos hará pensar en principio en una enterobacteria y eventualmente en Aromonas ovibrios si la oxidasa es positiva, y si el pico es alcalino y el fondo es neutro, en un bacilo gram negativo no fermentador. ¿En cuánto tenemos este resultado? Y bueno, toda una noche, 18 a 24 horas. Acá Marisa mostró que existen algoritmos de identificación. Estos algoritmos pueden ser relativamente sencillos o complejos. En el caso de los bacilos no fermentadores, los algoritmos de identificación suelen ser complejos, y más aún son más complejos cuando los bacilos no fermentadores tienen características bioquímicas que se solapan entre sí, es decir, cuanto más parecidos son desde el punto de vista fenotípico, más difícil va a ser encontrar pruebas que permitan diferenciar entre especies muy parecidas. Y a veces no existen pruebas, y esto ocurre con los bacilos gram negativos no fermentadores, que son inertes. Por eso este algoritmo engorroso que lleva mucho tiempo y además el consumo de mucho dinero. Acá, sin embargo, vemos que para algunos bacilos no fermentadores podemos usar pocas pruebas baratas y en 24 horas abordar la identificación, al menos del género, en forma definitiva, porque basta con el GRAM, el TCI sin cambio, la oxidasa negativa y que el bacilo es inmóvil para identificar a un GRAM negativo no fermentador dentro del género Acinetobacter. Sin embargo, la especie no la podemos abordar porque no sirve en la fenotipia, sino que hay que recurrir a la secuencia de un gen específico como es el gen RPOB.
ven acá que, a diferencia del anterior, para abordar la identificación de Cryptobacterium gleunindológenes, que es una flavobacteria que pigmenta tiene un pigmento amarillo muy intenso, se necesitan una batería mucho más amplia de pruebas bioquímicas y vamos a abordar la identificación definitiva entre 4 y 5 días. Sin embargo, para bacterias frecuentes como Streptococcus pyogenes, uno tiene 2 pruebas que con 100% de especificidad pueden identificarla correctamente en 24 horas por el hecho de la bacitracina, porque con un PIR lo vamos a tener en una media hora, pero el PIR solo no es específico para la identificación de piógenes, porque, por ejemplo, los enterococos que pueden aparecer con beta-hemólisis también pueden dar la prueba positiva. ¿Cuándo usamos estas pruebas? Desde la fauces es muy fácil llegar a la identificación de piógenes, porque además uno sale a buscarlo, y en un hemocultivo, por ejemplo, uno va a pensar en piógenes cuando tiene un beta-hemolítico al otro día y estreptococo aislado en el medio de agar sangre, y además el paciente tiene un foco como puede ser la infección grave de piel y partes blandas. Para neumococo, la optoquina, la optoquina tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Es raro que una optoquina resistente corresponda a un neumococo, si bien existe, por eso no tiene el 100% de especificidad. Y dentro de los métodos fenotípicos de identificación, el laboratorio cuenta con los métodos comerciales que pueden ser manuales, como el API, que va a arrojar para la mayoría de los microorganismos una identificación en 24 o 48 horas, y los automatizados, que en nuestro país está Phoenix, Vitec y Microscan, que en general dan o abordan la identificación en menos de 24 horas. Esta es una experiencia con bacilos gram negativos no fermentadores, con 188 aislamientos, donde se excluyó Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter, a pesar de que acá en el diapositivo están las pruebas que corresponden a Pseudomonas aeruginosa. Y fíjense que en 48 horas, en la totalidad se abordó el 93% de los bacilos no fermentadores se pudieron identificar correctamente con esta metodología, pero uno aproximadamente de 3 bacilos no fermentadores requirió de pruebas adicionales, es decir, que en las 48 horas con las pruebas de API solo tuvimos baja discriminación entre 2 o 3 microorganismos posibles. Para ello necesitamos adicionar entre 24 y 48 horas más pruebas que no son siempre las que recomienda el fabricante. Con respecto a los bacilos positivos, donde incluimos Corynebacterium y géneros relacionados, con lectura de 24 horas obtuvimos una identificación correcta en alrededor del 75% de los casos. La lectura correcta fue del 91% cuando se adicionaron pruebas y por lo tanto demoramos entre 42 y 72 horas para la identificación definitiva, es decir, que en un poquito más del 90% se aborda la identificación correcta, al menos en esa época, porque ahora quizás la base ya está desactualizada, y un cuarto de los microorganismos ensayados requirieron de pruebas adicionales. Bueno, con relación a los automatizados, me voy a dedicar al Vitec 2C, que es nuestra experiencia. Con respecto a estreptococos de grupo Viridan, las identificaciones son rápidas, entre 2 y 8 horas, y no tiene demasiados problemas de identificación, salvo que lo que tendría que destacar, ¿no?, que se los voy a indicar en la siguiente diapositiva, es la identificación de estreptococos del grupo Anginosus falsamente como Streptococcus sanguinis, en el 50% de los casos, diría, y en muchos casos no discrimina entre ambas especies. La identificación de grupo mitis como Streptococcus pneumoniae, que eso en realidad pasa no solo con los automatizados, sino hasta también con la espectrometría de masa, con el MALDI-TOF.
y la identificación de Streptococcus lutetiensis, que es del complejo bovis, como Streptococcus mitis o Galloliticus, subespecie Galloliticus, que en realidad también es del complejo bovis, pero tiene otro impacto clínico. En relación a Staphylococcus, los principales problemas de identificación se dan con las variantes nutricionales o de colonia pequeña de Staphylococcus haemolyticus o epidermidis, que son identificadas como Aloiococcus otitis o cocuria, bueno. Y en particular la especie Staphylococcus simulans, que es muchas veces incorrectamente identificada como Staphylococcus hominis. En relación a las enterobacterias, tiene una muy buena performance en la identificación de enterobacterias, incluso aquellas que presentan atipia bioquímica, salvo alguna cosa rara, como por ejemplo 2 aislados de Proteus mirabilis que fueron identificados como Shigella, pero en general tiene muy buena performance en la identificación de enterobacterias y rápidamente. Estas son las atipias que llega a identificar, que bueno, no se las voy a decir porque no tiene sentido, pero que tiene buena performance. En relación a los no fermentadores, los principales problemas se ven con Achromobacter pillodi, pero simplemente porque no figura en la base de datos de Vitec, y con aislados de Alcaligenes fecalis o de Alcaligenes fecalis, Achromobacter pillodi y Delstiacidoborans, que son identificados erróneamente como Cupravidus pauculus o Bordetella bronchiséptica. Y en el caso de Pseudomonas florecen, que pueden ser erróneamente identificados como Pseudomonas pútida, que tampoco es tan problemático porque son del mismo grupo, pero sí cuando es identificado incorrectamente como Acinetobacter baumannii, ahí tendría otro impacto. Bueno, por suerte aparecieron otros métodos que en algunos casos son mucho más rápidos para abordar la identificación definitiva. Yo me voy a remontar a otros métodos, perfiles de componentes bacterianos. En realidad el perfil de ácidos grasos de Paré por cromatografía líquida de alta performance es solo utilizado por laboratorios de referencia y sirve el perfil de ácidos grasos cual y cuantitativo para identificar muy bien especies de Corynebacterium o de otros bacilos positivos y de bacilos gram negativos no fermentadores. Yo en algún momento usé el perfil electroforético de proteínas totales, que consistía en disolver la bacteria en dodecilsulfato de sodio y hacer en un gel de poliacrilamida la corrida electroforética. Y a igual especie uno va a tener el mismo perfil electroforético. Sin embargo, cuando yo estudié los Achromobacter psilosoxiden hace ya más de 20 años, veíamos que la especie Achromobacter psilosoxiden tenía perfiles, daba 2 electroferotipos diferentes, y esto quizás está hoy en relación con la existencia de otras especies que también oxidan la silosa y que en ese momento no podíamos llegar a identificarlas porque creíamos que todo era silosoxidan. Sin embargo, hoy hay otras especies como Achromobacter rulandi que oxidan la silosa. Esto tampoco se usa en la rutina, sirve como un método más para la identificación cuando uno está frente a un microorganismo no común y no es práctico para el laboratorio clínico. Sí aparecieron los métodos espectrométricos, de ellos la espectroscopía vibracional, la más utilizada es la espectroscopía infrarroja, y así como la espectroscopía infrarroja la habrán visto para el estudio de grupos funcionales en química orgánica, cuando uno somete a la espectroscopía infrarroja a una bacteria, va a volver a ver todos los grupos funcionales correspondientes a los grupos químicos como amidas, ácido, éster, etcétera, pero la cola del espectro infrarrojo es la huella digital de cada microorganismo. Entonces, si uno compara esa cola con las colas de microorganismos conocidos y las machea, puede llegar a identificar
todos los microorganismos. Nosotros lo hemos utilizado en conjunto con la gente, con la Universidad de La Plata y una universidad de Berlín, para identificar bacilos no fermentadores, sobre todo aquellos que infectaban a pacientes con enfermedad fibroquística, y permitió la identificación o la separación muy bien de las especies del complejo Cepacia. Pero sin embargo, esta metodología en ese momento era engorrosa, requiere de la estandarización del tiempo de incubación, que ya no es práctico para la clínica, y además es dependiente del medio. Por suerte apareció otra metodología espectrométrica, que es la espectrometría de masa a través de Malditov, que es lo que vamos a ver ahora. Malditov significa vaporización o ionización de las proteínas, fundamentalmente las ribosomales, a partir de un láser con ayuda de una matriz, y la generación de un espectro de masa en función del tiempo de vuelo. Existen en la actualidad, y aquí en Argentina los hay, dos aparatos fundamentalmente, el de Bruker, que es el que comercializa BD con su base Bruker propia, y el Shimatsu, que es japonés, que tiene como base de datos la Saramis y es la que comercializa Biomerie. Existe también una base Andromas, que nosotros la hemos usado en colaboración con la Universidad Paris-Descartes de Francia, que fue incorporada a Bruker, al aparato Bruker, y la verdad que tiene una correlación para la identificación excelente, al menos en bacilos gram positivos. Y entonces, cuando se genera este espectro de masa en función del tiempo de vuelo de las proteínas, ese espectro que tiene la bacteria desconocida lo va a relacionar con aproximadamente 5.000 espectros que están en la librería, y cuando encuentra el espectro que corresponde va a arrojar la identificación. Todo esto que yo hablé en 5 minutos más o menos, el aparato lo hace en unos segundos. Y esa es la revolución con respecto a la identificación, es el tiempo de detección de la identificación a partir del cultivo microbiano. Este es el aparato Bruker de BD, es bastante pequeño, no ocupa mucho lugar en el laboratorio. Acá ven que es verdad, porque está la mancha de humedad típica del hospital de clínica. Y aquí tenemos cómo funciona, vamos a hacerlo rápido. ¿Saldrá? Sí, ahí viene. Ah, no, pero esto no. No, ¿lo viste vos? ¿Se veía bien? ¿Y qué puede pasar acá? ¿Quién es ese? Ahí alguien está. ¿Quién está tocando? ¿No está tocando vos? No tengo idea yo. Ahí va. Ah, no, pero se va confiado, porque si no subías. Bueno, no importa, no vamos a... Ahora el detalle técnico no lo vamos a poder subsanar. Mostraba básicamente lo que hace la... Si no se puede, no importa, lo que hace la matriz. Uno agrega en una placa muy pequeña, con un escarbadiente, el microorganismo. Luego se agrega ácido fórmico, porque lo que tenemos que hacer es romper la pared de las bacterias para liberar proteínas. La matriz también ayuda a romper la pared y liberar las proteínas, y la matriz va a cargar las proteínas con una carga positiva, es decir, las va a cationizar, y el láser lo que hace es vaporizarlas, y toda esa parte larga del aparato que ustedes ven contiene el tubo de vacío. Entonces, las proteínas ribosomales vaporizadas, que están cargadas en forma positiva, van a migrar hacia el cátodo, que está en la parte superior del aparato. ¿Y quién va a llegar primero? La de menor peso molecular, que es la que tiene menos carga, y luego va a llegar la de mayor peso molecular, que es la que tiene más carga, y por lo tanto esa diferencia de vuelo va a generar un espectro, que es lo que es la huella digital del microorganismo. Y esto ocurre en unos segundos, y en ese tiempo obtenemos la identificación definitiva del microorganismo en la mayoría de los casos. Bueno, para que tengan una idea de la capacidad de discriminar a género y especie que tiene este equipo, esta metodología, les voy a mostrar nada más los resultados que obtuvimos con bacilos gram positivos sobre 333 aislamientos del género Courine y otros relacionados.
Maldito pudo identificar a nivel de género el 96,9% y con una exactitud a nivel de especie del 92,2%. La utilidad que tiene, sobre todo, no es tanto, o sea, si bien es para identificar bacilos gram positivos, porque no son fáciles identificarlos en clínica, lo que representa para nosotros la mayor ventaja es identificar microorganismos bacilos gram positivos puntiformes como del género Actinomyces o relacionados, porque son colonias muy pequeñas que si uno tiene que llegar por pruebas bioquímicas tardan 4 o 5 días, una semana. Maldito pudo identificar a nivel de género el 95, con una probabilidad del 95,9% y a nivel de especie 91,5%. Si ven acá abajo, nosotros podemos ver que mediante la metodología convencional en relación a la identificación por espectrometría de masa se llega casi a los mismos valores, ¿no? De identificación a nivel, de porcentaje de identificación a nivel de especie y a nivel de género son casi iguales. Nosotros la principal ventaja, como dijo Carlos en las diapositivas anteriores de la espectrometría de masa, es que la identificación es en minutos, esas colonias puntiformes, mientras que por la fenotipia convencional uno tarda días. Y bueno, y finalmente tenemos los métodos genotípicos para la identificación bacteriana, de los cuales el universalmente usado es la secuenciación del RNA ribosomal 16S, pero lamentablemente la secuencia de este gen no permite la identificación de todos los microorganismos y existen recomendaciones para distintos microorganismos de secuenciar genes distintos. Ejemplo, yo les mencioné, para Cinetobacter no sirve la secuencia del 16S, sino hay que usar la secuencia del RPOB, y para Pseudomonas, por ejemplo, la secuencia del gen GIR-B. La PCR del gen RK se utilizó para identificar especies del complejo Cepacia, pero no permitía separar Burkholderia contaminans, que es la especie prevalente en Argentina, de Burkholderia cenocepacia, y por eso hoy lo que se recomienda es directamente la secuenciación del gen RK. El MLCA o MLCT, determinar secuenciotipo, uno sabe que sirve como marcador epidemiológico, es decir, para tipificar microorganismos, pero en algunos microorganismos es fundamental secuenciar más de un gen para abordar la identificación definitiva. Y cuando uno no puede llegar a través de la secuenciación de uno o varios genes, debe recurrir a otros métodos que son mucho más específicos que uno de ellos es la hibridización de ADN, que no sé quién la hace en Argentina. Nosotros hemos recurrido a Japón cuando la necesitamos, o la secuenciación del genoma completo, que ahora está siendo cada vez más frecuentemente utilizada. Acá les quiero mostrar cómo abordamos la identificación de un nuevo género que tuvo impacto clínico. Hace unos años la gente del hospital de Ricardo Gutiérrez, con el cual tenemos una muy buena relación, porque además somos muchos amigos, nos llamó diciendo que tenían una Pseudomonas pútida que tenía pigmento amarillo y que además era oxidasa negativa, y entonces nosotros, que teníamos cierta experiencia en la identificación de especies de Pseudomonas, nunca habíamos visto una pútida con estas características, y además esta cepa presentaba resistencia a imipenem meropenem, y esa resistencia era revertida por el ETA, es decir, nos estaba marcando la presencia de una metalo carbapenemasa que después por PCR se identificó esa metalo carbapenemasa como una BIN2. Es decir, que esta Pseudomonas pútida resistente a carbapenemes por metalo y estaba ocasionando una meningitis que tuvo evolución fatal en una paciente que se le colocó un shunt de derivación externo después de una cirugía de un tumor de hipófisis. Era una nena de 2 años. Las características bioquímicas correspondían sin lugar a dudas a las de Pseudomonas pútida. Cuando
Se utilizó el API, identificó con un alto grado de seguridad, con casi el 97% como Pseudomonas putida, Vaitec también Pseudomonas putida, pero en ese momento recurrimos a la secuenciación del 16S y que vimos que ya no pudimos diferenciar entre Pseudomonas putida y Pseudomonas fulva, es decir, aparece una nueva especie que tenía mucha similitud con Pseudomonas putida, y cuando tenemos más del 98,5% y sin divergencia y arroja más de un microorganismo, no nos podemos quedar con esta identificación, porque el 16S significa que no discrimina a nivel de especie. Entonces recurrimos en ese momento a la hibridización del ADN que se hizo en Japón, lo hizo el doctor Tanaka, que figura acá en el trabajo, y esta cepa correlacionó con una cepa que él tenía de referencia, con el 100% de identidad, la hibridización de ADN, que fue Pseudomonas fulva. Y fíjense que la hibridización con una cepa de pútida solo dio el 41%. Entonces estábamos frente al primer caso de infección humana fatal, en este caso una meningitis de origen hospitalario, posquirúrgica, en una niña de 2 años, y veíamos cómo un germen ambiental podía causar una infección grave y además ser reservorio de resistencia a todos los beta-lactámicos. Otra cosa que podemos hacer es la identificación a partir de la muestra clínica, que todavía de esto no habíamos hablado. Todos sabemos que ante el hemocultivo positivo, si uno sigue la metodología convencional, al otro día para los gérmenes más comunes va a tener el aislamiento, y si de ahí realiza la identificación y la prueba de sensibilidad, recién un día más va a poder informar el microorganismo con la sensibilidad. Pero en realidad nadie hace esto, todos a partir de las cuando positiviza el hemocultivo, teniendo en cuenta que la mayoría, entre el 85 y el 90% son monomicrobianos, realiza desde el frasco la identificación y la prueba de sensibilidad. Existe ahora que ante un resultado positivo uno pueda realizar métodos rápidos. El FISH todavía no, que es la inmunofluorescencia in situ, que permite detectar los microorganismos más frecuentes. Todavía, a mí me habían dicho que iba a llegar, pero todavía no llegó a la Argentina. Sí llegó el FilmArray de Biomerie, que es una múltiplex PCR que en 1 hora arroja un resultado para la identificación de más de un microorganismo, y también se puede utilizar a partir del hemocultivo positivo para los que tienen un espectrofotómetro, el Malditov. Acá vemos el equipo de FilmArray, que lo tiene Biomerie, es de BioFire, es en 10 centímetros de equipo, uno puede realizar una múltiple PCR para muchos microorganismos, a veces más de 20, y en 1 hora obtener un resultado. Esto se puede hacer directamente del hemocultivo, tiene 24 microorganismos, las bacterias puede detectar a partir del crecimiento bacteriano en el hemocultivo o fúngico de cándida, todos estos microorganismos que son los más frecuentes, 5 especies de cándida y simultáneamente 3 genes de resistencia, el MK para Staphylococcus aureus, VANA-B para enterococos y la detección de la carbapenemasa más frecuente. Vamos a dar comienzo. Frente al primer caso de infección humana fatal, en este caso una meningitis de origen hospitalario, posquirúrgica, en una niña de 2 años, y veíamos cómo un germen ambiental podía causar una infección grave y además ser reservorio de resistencia a todos los beta-lactámicos. Otra cosa que podemos hacer es la identificación a partir de la muestra clínica, que todavía de esto no habíamos hablado.
Todos sabemos que ante el hemocultivo positivo, si uno sigue la metodología convencional, al otro día para los gérmenes más comunes va a tener el aislamiento, y si de ahí realiza la identificación y la prueba de sensibilidad, recién un día más va a poder informar el microorganismo con la sensibilidad. Pero en realidad nadie hace esto, todos a partir de las 20, cuando positiviza el hemocultivo, teniendo en cuenta que la mayoría, entre el 85 y el 90% son monomicrobianos, realiza desde el frasco la identificación y la prueba de sensibilidad. Existe ahora la posibilidad que ante un resultado positivo uno pueda realizar métodos rápidos. El FISH todavía no, que es la inmunofluorescencia in situ, que permite detectar los microorganismos más frecuentes. Todavía, a mí me habían dicho que iba a llegar, pero todavía no llegó a la Argentina. Sí llegó el FilmArray de Biomerie, que es una múltiplex PCR que en una hora arroja un resultado para la identificación de más de un microorganismo, y también se puede utilizar a partir del hemocultivo positivo para los que tienen un espectrofotómetro, el MALDI-TOF. Acá vemos el equipo de FilmArray, que lo tiene Biomerie, es de BioFire, es en 10 centímetros de equipo uno puede realizar una múltiple PCR para muchos microorganismos, a veces más de 20, y en una hora obtener un resultado. Esto se puede hacer directamente del hemocultivo, tiene 24 microorganismos, las bacterias puede detectar a partir del crecimiento bacteriano en el hemocultivo o fúngico de cándida, todos estos microorganismos que son los más frecuentes, 5 especies de cándida y simultáneamente 3 genes de resistencia, el MK para Staphylococcus aureus, VANA-B para enterococos y la detección de la carbapenemasa más frecuente, que es la KPC. Este FilmArray también puede ser utilizado para infecciones respiratorias, sobre todo las virales, y este panel incluye, el panel respiratorio, 3 bacterias, Bordetella pertussis, Clamidófila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Obviamente no incluye neumococo, hoy hablábamos con Marisa, no va a haber PCR para neumococo de muestra respiratoria cuando se utilice la muestra nasal, porque el neumococo es parte de la microbiota habitual y entonces perdería sensibilidad la detección especificidad la detección de neumococo por PCR a partir de estas muestras. Y también existe un panel gastrointestinal que permite detectar bacterias, las toxinas bacterianas como la gigatoxina y la toxina de Clostridium difficile, algunos parásitos y algunos virus gastrointestinales, siempre en una hora. Otra metodología rápida de identificación a través por la espectrometría de masa es la identificación del microorganismo a partir de la pátina de crecimiento del repique del hemocultivo positivo. Más o menos a partir de las 4 horas se hace la espectrometría de masa directa de la placa, ¿no?, de cultivo de 4 horas de incubación y la mejor performance se obtiene la tuvimos con los bacilos gram negativos, un 92,30% de identificación a nivel de especie, muy pocos resultados, digamos, incorrectos. Y en relación a la identificación de las bacterias gram positivos, el porcentaje de identificación, o mejor dicho, sin resultado, es mayor, y esto es debido porque es, voy a pasar esta, acá vemos que la performar para gram negativos, tanto enterobacterias como no fermentadores, es muy buena. O sea que tiene correlación esto, o sea, la identificación por MALDI-TOF de la pátina de 4 horas tiene una excelente correlación con la identificación de la misma bacteria incubada 24 horas, o sea, al otro día. Mientras que para los gram positivos la performance no es tan buena, sobre todo a expensa de la no identificación de los estreptococos del grupo viridans y de los bacilos gram positivos.
porque generalmente como también tardan más en crecer, a las 4 horas es más difícil tener una pátina crecida para hacer la determinación, ¿no? La identificación a partir de la pátina tiene impacto clínico. Uno puede informar al médico directamente a las 4 horas de repicado el hemocultivo, la especie. Entonces, si se trata, por ejemplo, un ejemplo acá de un paciente que es un paciente neutropénico febril con sospecha de bacteriemia asociada a catéter, está a tratamiento empírico cubriendo tanto gram positivos como gram negativos con banco imipenem, y la identificación por maldito de la pátina arroja especies distintas de estáfilo en un frasco y en el otro, y el retrocultivo es negativo, esto va a llevar a una modificación de la conducta terapéutica porque va a llevar a la suspensión del antibiótico. Mientras que el mismo caso, la misma situación, o sea, el mismo paciente neutropénico con sospecha de bacteriemia asociada a catéter, si aislamos la misma especie en los 2 frascos y en el retrocultivo, también va a haber una modificación de la conducta terapéutica porque va a llevar a retirar el imipenem y conservar la vancomicina hasta el resultado del antibiograma. Bueno, acá voy a mostrar un caso clínico y la utilidad del Malditoff. Esta es una paciente de 6 años que tenía como enfermedad de base y factores predisponentes una cardiopatía congénita con comunicación interventricular, subtricúspida y obstrucción pulmonar grave. Presentó síndrome febril de 4 semanas de evolución, soplo sistólico, un ecocardiograma con ventrículo derecho hipertrófico y una vegetación de 2,5 milímetros en el primer día, y esto, bueno, tenemos un criterio entonces mayor, un criterio mayor de endocarditis, más criterios menores, y luego tenemos el hemocultivo positivo. No hay dudas que estamos frente a una endocarditis bacteriana. En los 2 hemocultivos se aislaron cocos positivos dispuestos en cadenas, que en el agar base Columbia creció de esta manera, formando colonias puntiformes ligeramente alfa-hemolíticas que fueron PIR negativos. O sea que estábamos pensando en un estreptococo del grupo viridans. Realizamos paralelamente el antibiograma por difusión y por ETES, pero se hizo en Mueller-Hinton-Ovina y no se obtuvo desarrollo, pero paralelamente se hizo el Malditoff y arrojó una variante nutricional que fue Granulicatella adiacens. ¿Qué quiere decir? Que estaba mal hecha la identificación. Cuando se hizo el PIR con inóculo adecuado fue positivo, y cuando se confirmó con la obtención del satelitismo frente a la estría de estafilococo, cuando se usó agar Mueller-Hinton, porque en el agar base Columbia, que es el que nosotros usamos en el laboratorio, las variantes nutricionales pueden crecer bien. Acá, bueno, realizada la SIN con el agar sangre con piridoxal, la SIN fue de 0,25 para la penicilina y 0,5 para la ceftriaxona, es decir que tenemos una categoría intermedia a la penicilina y sensible a ceftriaxona. ¿Qué impacto hubiese tenido entonces si nosotros lo hubiésemos informado así como Streptococcus viridans intermedio a la penicilina? La endocarditis, ustedes saben que de acuerdo a las normas internacionales está definido por la American Heart Association y por el Consenso Argentino de Cardiología o de Endocarditis del año 2017, que las variantes nutricionales se tratan como un enterococo o como un estreptococo del grupo Viridan que tiene una SIN mayor o igual a 0,25, y eso es independiente de la SIN que tenga la biotrofia a la penicilina. Entonces, si este paciente, si los síntomas, por ejemplo, duran menos de 3 meses o la sintomatología hubiese durado más de 6 meses, se debiera tratar entre 4 y 6 semanas con penicilina y gentamicina, las 4 semanas con ambos antibióticos o las 6 semanas con ambos antibióticos, de acuerdo a la duración de los síntomas. Sin embargo, si lo hubiésemos informado como un viridans, como cae en la categoría intermedio, se hubiese tratado 4 semanas con penicilina y solamente 2 semanas
con gentamicina, y esto no hubiese sido un tratamiento correcto y probablemente hubiese conducido a la falla de tratamiento. La paciente en este caso mejoró con el tratamiento antibiótico, no necesitó el recambio valvular porque se corrigió el error inicial y este error fue subsanado obviamente por la espectrometría de masa. También existe la oportunidad de usar métodos moleculares a partir de las muestras. Ustedes saben que la endocarditis puede cursar con hemocultivo negativo, sobre todo cuando la causa mayoritaria es por tratamiento antimicrobiano previo, es decir, la toma del hemocultivo después de haber recibido el paciente antibióticos en su casa, o porque la endocarditis es causada por microorganismos que no pueden crecer en los medios de cultivo automatizados, como Coxiella, acá falta Clamidófila pneumoniae y a veces Bartonella. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Si el paciente tiene indicación del recambio valvular, la válvula va a ingresar al laboratorio, va a ingresar para el cultivo, pero cuando ingresa para el cultivo, el tratamiento antibiótico ya fue instaurado hace tiempo, y entonces el cultivo es probable que sea negativo. Y por otro lado, si el hemocultivo ya fue negativo, también es probable que el cultivo de la válvula sea negativo, ya sea por tratamiento antibiótico o por la presencia de Bartonella, Coxiella, etcétera, que no puede crecer. Entonces, lo que podemos hacer es extraer el ADN de la válvula a través de un método de extracción, luego amplificar el ADN que estamos buscando, es el DNA ribosomal 16S, lo amplificamos con un primer específico para el gen 16S, luego hacemos la PCR y si hay amplificación, el producto de la amplificación lo mandamos a secuenciar y vemos cuál es el microorganismo que arroja esta secuenciación. Esto es un método relativamente rápido y que tiene resultados importantes cuando el hemocultivo es negativo. Y obviamente si se puede extraer la válvula, ¿no? Si no hay válvula no se puede hacer esta metodología. Además del FilmArray que yo les mostré, existe en el mercado el GeneXpert, que lo comercializa Cepheid, que permite detectar algunos microorganismos o toxinas de Clostridium difficile o genes de resistencia, pero la desventaja que tienen con respecto al FilmArray es que detectan un solo microorganismo, salvo para tuberculosis, que detectan el gen de resistencia a rifampicina y además la presencia del complejo tuberculosis. Y, está también en el mercado BDMAX, que a diferencia de FilmArray, o detecta un microorganismo, hay kits para detectar un solo microorganismo, o kits para detectar microorganismos por grupos, como pueden ser los 3 agentes de las meningoencefalitis virales más comunes, que son el herpes simples, varicela zoster y enterovirus. Tarda un poquito más, 2 horas y media en la detección. Bueno, la identificación bacteriana sirve para develar el agente etiológico, es decir, cuál es el agente que causa el proceso infeccioso, permite también asignar el impacto clínico de un hallazgo, permite relacionar el género o la especie con una enfermedad, permite reconocer la puerta de entrada, es decir, que no solo detecta el agente etiológico probable de la infección, sino que puede alertar sobre otros puntos, sospechar la fuente de infección, despertar, mejor dicho, la sospecha de un brote, certificar el informe presuntivo generado por la coloración de Gram, definir un patógeno emergente o un oportunista, y de hecho, tras la identificación, nosotros hemos descubierto agentes nuevos en la infección humana, permite conocer el rol de un microorganismo poco frecuente cuando no está bien definido, definir en muchas oportunidades cuál es el tratamiento antimicrobiano y sin lugar a dudas es el punto de partida de cualquier estudio epidemiológico. Fíjense cómo se devela el agente etiológico, el hallazgo de Neisseria meningitidis aún en un solo hemocultivo, no ofrece ninguna duda que es el agente etiológico de una meningococcemia está dilucidada entonces la etiología de esa enfermedad infecciosa. Acá ven lamentablemente las petequias, el médico sospecha la meningococcemia a partir de las petequias, en los niños sobre todo, el frasco, la utilidad de un frasco convencional,
el diplococo gram negativo y cómo crece en el agar sangre o en el Thayer Martin o en el agar chocolate. Relación género-especie con enfermedad. Hay microorganismos que son marcadores oncológicos, sobre todo algunas especies de Streptococcus bovis y las capnocitofagas de la boca humana, cuando aparecen en sangre, casi siempre están marcando un proceso oncológico. Y en relación con la enfermedad infecciosa, todos saben que Shigella se asocia con disentería basilar. Si uno aísla Yersinia peste, está frente a plaga o peste, y el aislamiento de Bruselas, brucelosis. Acá ven el caso de capnocitofagas, que son bacilos fusiformes que producen spriding en el agar sangre y que cuando aparecen en sangre siempre están relacionados con una enfermedad de base que es una leucemia, una neoplasia sólida u otra enfermedad oncomatológica que tras el tratamiento con quimioterápicos evoluciona a la granulocitopenia. La puerta de entrada, ¿cuál es? Es la ulceración de la mucosorofaringe o de otro sitio del tracto gastrointestinal debido a la mucositis que presentan por el uso de drogas antineoplásicas y esto le permite el acceso asociado a otros factores de virulencia inherentes de la bacteria al torrente sanguíneo. Y con respecto a Streptococcus bovis, es bien sabido desde hace muchos años ya la relación entre la especie Streptococcus galloliticus, subespecie galloliticus, que era lo que antes llamábamos Streptococcus bovis biotipo 1, cuando se aísla de sangre, su relación es del 94% como marcador de endocarditis bacteriana y en esta situación el paciente puede estar cursando una neoplasia de colon. No siempre, alrededor de un 20 o un 25% de los pacientes con bacteriemia por bovis 1 presentan este carcinoma de colon y esto indica que la identificación correcta, además de diagnosticar la endocarditis, está haciendo mandataria la colonoscopía del tracto digestivo inferior para hacer detección precoz de carcinoma de colon. Otras especies de tanto pasteurianus como lutetiensis infantarius, cuando producen bacteriemia, puede no ser endocarditis, la mayoría se relacionan con bacteriemia primaria en pacientes con cirrosis, hepatopatía o cáncer colónico o no colónico, pero del tracto digestivo, o puede ser una bacteriemia secundaria a foco primario, que es en general el más común es la vía biliar. Con respecto a la puerta de entrada, como ejemplo uno puede mencionar bacteriemia primaria por Escherichia coli, seguro que el paciente es neutropénico y ocurrió tras la traslocación colónica como consecuencia de la neutropenia. En cambio, si es secundaria, una bacteriemia secundaria por Escherichia coli, uno el primer foco que piensa cuál es, la infección urinaria alta, y si la infección urinaria no está presente, es la colangitis casi con seguridad, que es altamente bacteriémica. Acá ven cómo la identificación bacteriana permitió reconocer un patógeno emergente. Este fue un brote por Mycobacterium immunogenum que no estaba descrito, por eso nos permitió publicarlo en Emerging Infectious Disease, que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires a través de un gimnasio muy conocido de esta ciudad, en 41 pacientes que se hicieron mesoterapia con fosfatidilcolina, que no cultivamos, pero que pensamos que esa fue la fuente de la infección porque se usaba un frasco multidosis. Entonces tanto va el cántaro a la fuente que al fin el lugar se rompe, se contamina. Y se contaminó con esta bacteria. Hubo 40 casos, fíjense, la mayoría eran en el glúteo, en el muslo o en el abdomen, es decir, donde la mujer tiene los pozos celulíticos. En este caso quedaron peor que como fueron, porque tuvieron que recibir tratamiento antibiótico y las que no curaban con el tratamiento antibiótico necesitaron eliminar ese nódulo tras un acto quirúrgico. Entonces le quedó la cola como el queso Gruyère. Otra de las ventajas, o sea, de la importancia de la identificación bacteriana a nivel de especies,
es que la identificación está relacionada con la sensibilidad antibiótica. Entonces, además, nos permite definir el tratamiento antibiótico y los antibióticos ensayar en cada caso. Me refiero que si uno, por ejemplo, estamos frente a la identificación de una enterobacteria multiresistente, con sensibilidad a carbapenemes, quizás el paciente pueda recibir ertapenem, pero si ese microorganismo gram negativo se trata de un bacilo no fermentador, este ertapenem no va a ser activo. Define los antibióticos a ensayar en cada caso, por supuesto, porque de acuerdo, ustedes saben que las normas LCI se aplican, se ensayan distintos antibióticos según el microorganismo se trate, o de una enterobacteria, o de un no fermentador, o de un vibrio, o de un enterococo, o de un estreptococo del grupo Viridae, etcétera. Entonces, la identificación bacteriana nos permite establecer que la resistencia a carbapenemes, si se trata de Stenotrophomonas maltophilia, no fermentador, es una resistencia natural, mientras, estoy haciendo cualquiera, mientras si se trata de Acinetobacter baumannii, la resistencia a carbapenemes va a ser adquirida. Otra. Bueno, esto ya lo dije. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que en realidad todas las nuevas metodologías en microbiología no es, en realidad suman, no resta, no es que reemplazan las nuevas metodologías a las metodologías tradicionales, sino más bien las complementan. Las ventajas principales que tienen es en cuanto a la rapidez en la emisión del resultado y la identificación precisa o casi exacta en el caso de la espectrometría de masa, que tiene una excelente correlación con los métodos moleculares, con la secuenciación del gen 16S. Como vimos, hay métodos moleculares que aplicados directamente sobre las muestras, en el caso de FINARRAY, permite detectar hasta 20 agentes, o 20 y pico de agentes, y el tiempo de detección es en 1 o 2 horas. Pero siempre estos métodos, como les dije, no es que van a reemplazar a las metodologías convencionales, sino que las van a complementar. O sea, es como que uno nunca, como les dijimos, dice el título ahí, de la coloración de Gran, de la charla, ¿no?, a la biología molecular, de la observación microscópica y del aislamiento en cultivo, o sea, muy pocas veces uno puede prescindir. El diagnóstico, el manejo, el tratamiento y en parte el pronóstico de la enfermedad infecciosa depende fundamentalmente de la correcta identificación del agente causal. Es así, por ejemplo, que no es lo mismo informar un resultado o el aislamiento o el informe de un gran negativo, por ejemplo, Salmonella typhi en un paciente neutropénico con síndrome febril, aislado en 1 de 2 hemocultivos, que indicará que el paciente tiene una fiebre tifoidea, cuando ese mismo cuadro clínico, la leucopenia, el síndrome febril, se observa en un paciente en donde en los hemocultivos se aísla en 1 de 2 una Pseudomonas stuxeria. En uno va a ser una pseudobacteriemia por contaminación y en el otro va a ser diagnóstico de fiebre tifoidea, o sea, nunca va a ser un contaminante. Y bueno, y por último, el tratamiento antimicrobiano inicial adecuado de la enfermedad infecciosa es indispensable para disminuir la mortalidad, se va a ratificar o modificar de acuerdo a la identificación o al patrón de sensibilidad antibiótica que uno obtiene. Y eso va a redundar en la identificación precisa, rápida, correcta, va a redundar en un ahorro de antibióticos cuando la administración del antibiótico fue inadecuado, en días de internación y, bueno, costo hospitalario. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Excelente, como siempre, Marisa y Carlos. Quería saber si tienen alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Aprovechenlos, que saben mucho. Bueno, yo sí. El mío es respecto a Malditov, porque bueno, ya sabemos la importancia que tiene en cuanto a la identificación de los microorganismos y la rapidez con la que le podemos informar al médico los resultados. Pero bueno, últimamente se estuvieron publicando trabajos en los que se hablaba de la posibilidad de que Malditov
pueda identificar el panel de resistencia o algunas resistencias a antibióticos y también, bueno, algunas toxinas, factores de virulencia, y también se proponía que podía llegar a reemplazar el tipado molecular. ¿Qué se sabe respecto de eso? Si en algún momento va a ser posible, que eso también adelantaría un montón los tiempos, sobre todo en cuanto a las resistencias. Antes, cuando me quedó algo que dijo Lorena, que fue muy importante, cuando apareció una micobacteria rara, no la identificó. Malditoff lo que tiene es eso, que da cuando el microorganismo no está incluido su espectro en la base de datos, lo más probable es que dé una identificación no confiable y no errónea, cosa que no pasa con los métodos fenotípicos, que como los solapan por las características fenotípicas, la identificación es errónea y el que no sabe se va a quedar con ese resultado y va a informar erróneamente o el género o bien la especie. En cambio, cuando Malditoff arroja una identificación que es no confiable, probablemente, no siempre, estemos frente a un género o a una especie que no está incluida en la base de datos. Y la ventaja que tiene es que cuando uno dilucida esas especies o esos géneros que no están en la base de datos, puede incorporar el espectro cuando está muy seguro, ¿no? No es fácil incorporar espectros para que en una próxima oportunidad reconozca un nuevo espectro similar a ese microorganismo, ¿no? Con respecto a la prueba de sensibilidad, sí, Malditoff no puede hacer la prueba de sensibilidad. En realidad, los métodos genotípicos tampoco detectan genes de resistencia, pero la prueba, el perfil de resistencia o de sensibilidad frente a los distintos antimicrobianos, hay que continuar haciéndolo, porque yo puedo detectar rápidamente por PCR o por glucarba que el microorganismo tiene una carbapenemasa o probablemente una KPC, no me da positivo y eso no quiere decir que no sea resistente a los carbapenemes por otro mecanismo. Entonces la prueba de sensibilidad por los métodos convencionales, se llame difusión, el que quieran, automatizado, etcétera, por ahora no se va a poder abandonar. Hay ciertas aplicaciones de Malditoff que son, o uno puede detectar cuál es el espectro del por ejemplo, para detectar carbapenemasas o para detectar cefalosporinas, beta-lactamasas de espectro extendido, supongamos el espectro del meropenem. El espectro del meropenem va a estar mucho más abajo de 2000 Dalton de lo que es el espectro de una proteína, porque es mucho más pequeño comparado con la masa de una proteína. Entonces vos tenés que leer el espectro del meropenem en otro sitio. Ya es un problema, pero se puede hacer. Tenemos el espectro del meropenem. Imagínense un pico en 10 kilodalton, ¿sí? Y si yo enfrento ese meropenem con una Klebsiella, supongamos productora de KPC, ¿qué va a pasar? La Klebsiella va a hidrolizar al imipenem y ese pico va a desaparecer en esa posición y va a aparecer en otro lado producto de otro pico que es el producto de la hidrólisis del imipenem. Entonces yo puedo saber entonces que estoy frente a una carbapenemasa y si ahora agrego la Klebsiella con el meropenem y el inhibidor de la carbapenemasa, por ejemplo el ácido borónico, el pico va a volver a aparecer si es una KPC donde estuvo originalmente porque no hay destrucción o hidrólisis del imipenem. Esa sería una de las aplicaciones. La otra es buscar, claro, es mucho más rápido el glucarba, pero ahora esto no está, es experimental y no hay una función, no me sale, computarizada para que la determinación sea sencilla. Lo otro que uno puede hacer es ver si las cepas KPC, por ejemplo, versus las cepas no KPC, presentan picos diferentes que correspondan a la carbapenemasa. Entonces, eso se ha hecho, por ejemplo, con bacteroides, justo con los bacteroides, lo hicieron del grupo Fragilis, que productores de carbapenemasa que realmente son infrecuentes, y han hecho un switch entre la identificación y la detección de esos picos relacionados con la carbapenemasa. Entonces, eso sí es práctico porque al mismo tiempo que arroja la identificación,
machea con los picos correspondientes a la carbapenemasa del bacteroides y te dice que el bacteroides es probablemente productor de carbapenemasa. Nosotros lo hemos hecho eso en un proyecto de investigación con la CMI2, que es una de las AMC plasmídicas frecuentes en Escherichia coli y ha llevado a buenos resultados. Lo que falta ahora es hacerlo práctico, es decir, que cuando el sistema arroje Escherichia coli pueda relacionar esos picos, el Escherichia coli con los picos correspondientes a la CMI2. Y lo estamos haciendo con Klebsiella KPC. Eso se va a explicar y probablemente haya más resultados en el taller de espectrometría de masa que se va a hacer en el Congreso Argentino de Bacteriología Clínica en ¿dónde es? Acá en Buenos Aires este año, en noviembre. Vos después me preguntaste qué pasa con la tipificación. Sí, hay algunos indicios de poder tipificar, o sea, establecer la relación clonal entre microorganismos pertenecientes a una misma especie, con Malditoff. De hecho, lo hemos tratado de hacer con Acinetobacter baumani, no tuvimos buenos resultados, pero ahora yo les comenté que se usó en la identificación en la espectroscopía infrarroja, y la espectroscopía infrarroja ahora va a tener una aplicación para la detección de tipos bacterianos y totalmente automatizada, o sea, así como el Malditoff detecta los microorganismos en pocos minutos, vamos a poder establecer relación clonal también en pocos minutos. Y eso es lo que se viene, no tengo idea de cuánto va a costar y si esto va a ser factible de montar en un laboratorio clínico. Quizás institutos de referencia, como es el Instituto Malbrán, deberían ser los primeros en tenerlo para poder resolver rápidamente la situación de brotes en muchos lugares de nuestro país, ¿no? No sé si te respondí. Bueno, muchas gracias de nuevo. Muy bien, excelente. Bueno.